grabar. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un estudio más, un día más de estudiar la palabra del Señor, del Ministerio Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del Norte de Orlando. Nuestro pastor reverendo Héctor Santiago, a quien le damos las gracias por la oportunidad al pastor y a la iglesia de darnos esta oportunidad de poder seguir reuniéndonos de manera virtual a través de Zoom los martes por la mañana a esta hora, y que podamos grabar este estudio y ponerlo en el canal de YouTube de la iglesia para aquellas personas que no pueden acompañarnos ahora. Así que le damos la bienvenida. Si es la primera vez que usted está con nosotros, pues qué bueno que está aquí con nosotros. Estamos haciendo el estudio Fundamentos de la Fe. Y como bien dice la pantalla, pues estamos en la lección número 10. Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio, Fundamentos de la Fe, por favor comuníquese con nosotros a través del email msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com, y por ahí podemos contestar sus preguntas, ayudarle a conseguir el estudio, dudas, sugerencias, etcétera. Cualquier cosa se puede comunicar con nosotros. Mi nombre es Miriam. Así que estamos aquí a la orden para cualquier cosa que podamos ayudarle y servirle. Pero le damos la bienvenida. Esta es el tercer martes que estamos en esta lección sobre los dones espirituales. Y hoy es el último día que vamos a estar en esta lección. Le damos gracias al Señor por lo que hemos aprendido hasta ahora y por su ayuda, su presencia, su dirección. Y le pedimos que nos ayude hoy también para completar esta lección. Estábamos diciendo que se suponía que esta lección la cubriéramos en dos estudios, en dos martes, pero como tuvimos ahí tela de dónde cortar, pues por eso estamos un tercer martes hablando de este tema, así que le damos gracias a Dios por eso. Y nada, espero que sea de bendición para todos nosotros, y esa es nuestra oración, ¿verdad? Que el Señor prepare nuestros corazones, que nos haga y que podamos recibir y entender lo que Él quiere que recibamos y entendamos en esta mañana. A manera de repaso, discutimos la naturaleza de los dones espirituales en las clases anteriores. Esa fue la sección número 1. Después, en la sección número 2, hablamos sobre la provisión de los dones espirituales. Esta es la tabla en donde discutimos todos los dones que están en 3 pasajes distintos de la palabra del Señor. Hay un pasaje en Efesios, pero ahí más bien es más que de dones, es específicamente más como funciones o posiciones dentro de la iglesia. Por eso no está esa porción de Efesios, no está aquí, de Efesios 4 no está aquí en esta tabla. Después dice, esto fue un pareíto, un ejercicio para entender un poquito más qué es lo que es cada don. Y después dijimos cosas generales de los dones espirituales, y después lo fuimos estudiando y discutiendo uno por uno, ¿verdad? De manera general y no tan específica, pero lo fuimos discutiendo uno por uno. Empezamos con el de profecía, después hablamos de enseñanza, el don de fe, el don de sabiduría, don de conocimiento, don de discernimiento o identificación de espíritus, el don de misericordia, el don de exhortación o de aliento, don de generosidad, el don de administración o liderazgo, el don de servicio o administración y el don de ayudar. Y por último, discutimos estos 3 que en este estudio los ponían de manera separada, y los discutimos aquí al final, pero pues entendemos, ¿verdad?, que todos son los dones que ha dado el Espíritu Santo como Él quiere, a quien Él quiere, ¿verdad? Y todos los dones son para servir a la iglesia, para edificación de la iglesia y para glorificar a Dios. Así que los últimos que discutimos fueron el don de milagros, el don de sanación, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Ok? Y nos quedamos entonces en esta diapositiva en la sección número 3 del ejercicio de los dones espirituales. Ya vimos la provisión, o sea, cuáles eran, y los discutimos en detalle. Todos los que están en todos esos dones que discutimos están en la tabla que vimos en una de las diapositivas. Todos están discutidos. Recuerden que unos se repiten en 2 o 3 de las listas que vimos, y es importante también que recuerden que esta lista no se supone que es que la incluye todo, que es exhaustiva y que eso es lo que es, sino que es una cuestión general. Así que ahora vamos a ver entonces, a discutir principios para ejercitar esos dones espirituales, los principios para ejercitar esos dones espirituales. ¿Cómo debe ser el ejercicio
¿verdad? De calistenia ni nada de esas cosas, sino Mm. para ejercerlo, para ponerlo en función, para ponerlos en práctica, para usarlos, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser las guías, ¿verdad? O principios para eso? Vayan, las invito a que vengan conmigo a Romanos 12, 1 al 8. Como ven, estas citas están en negritas, así que las vamos a discutir juntas, las vamos a discutir juntas. Vamos entonces a leer. Realmente la parte de Romanos 12 era, em, según en su manual, se suponía que nada más leyéramos del 6 al 8, pero quiero que leamos del 1 al 8 porque yo entiendo que es importante el background, el trasfondo, ¿verdad? De lo que Pablo del punto que Pablo quiere traer en los versículos específicamente del 6 al 8, que es la pregunta que vamos a contestar. Pero alguien, por favor, que me lea Romanos 12 del 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ok, gracias, pastora, gracias. Ok, hermanas, así que la pregunta, vayan conmigo, vamos a contestar la pregunta, que esto lo habíamos empezado la semana pasada. Estamos en la sección 3, estamos en la lección 10, sección 3 y pregunta A. Ahí es donde estamos, eso es lo que vamos a contestar. Y en la pregunta específicamente nos manda a Romanos 12 del 6 al 8, ¿verdad? Pero quise que leyéramos desde el 1 porque fíjense que es importante el trasfondo de dónde viene. Pablo primero está hablando de unas cosas y yo creo que es importante que tengamos eso en cuenta para lo próximo que él va a decir, ¿verdad? Porque es como empezando cuando nosotros vamos a hacer una petición, vamos a traer un punto, es sabio, es inteligente, es apropiado, es beneficioso que demos un trasfondo, porque muchas veces ese trasfondo como que sienta la base para lo próximo que uno va a decir, ¿verdad? Es como que cuando viene el punchline de una historia o de un chiste, pues lo que viene antes es importante porque como que se pone el setting, ¿verdad? De lo que vamos a hablar y son cosas importantes que Pablo les recuerda a los romanos cuando les está escribiendo este capítulo o esta sección, ¿verdad? De su carta. Y es importante lo de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿ok? Así que ya ahí nada más uno tiene que tener en la mente, ándale, este hombre viene con algo fuerte porque nos está diciendo que tenemos que ser sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que eso es lo natural, lo normal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando entregamos nuestra vida. Así es como nosotros entregamos eso es lo que estamos haciendo. No es simplemente así, aquí está mi vida, soy tuya, Señor, y cógeme y ya porque muchas veces pensamos que hacer eso, que chévere, tengo salvación, tengo perdón, tengo vida eterna, ahora me van a bendecir, ahora yo soy hija del rey, soy una princesa, lo que viene por ahí es, mire, bendición a granel y muchas cosas buenas. Y sabemos que eso no es siempre así, ¿verdad? Sino que tenemos que ver esa entrega no por las cosas buenas que voy a recibir, sino que eso implica un sacrificio. Y habla de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no para agradar a otros, no para agradarme a mí, para agradar a Dios. Así que esa es la mentalidad de los que él le está hablando a sus lectores, ¿no? Y lo próximo que dice, no puedes pensar como el mundo.
Usted y yo tenemos que pensar diferente, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Usted y yo como hijos de Dios pensamos diferente y ahí es donde empieza nuestra transformación. En la mente empieza nuestra transformación y que eso nos va a ayudar a comprender, a entender la voluntad de Dios y nos dice que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo próximo que dice en el versículo 3 es también bien importante, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no nos creamos más de lo que somos, que no nos creamos mejores de lo que somos, ¿ok? Sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, con sanidad mental, con claridad, ¿verdad? Como conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, según lo que Dios nos ha dado, según como Dios nos ha traído hasta aquí, lo que Dios ha entregado a cada uno de sus hijos, según lo que Dios me ha dado a mí en mi caminar con Dios, en mi relación con Dios, ¿ok? No más allá de eso. Y eso yo creo que es importante porque tampoco Pablo, fíjese que no le está diciendo, mírate como una porquería, mírate como un gusano, como que no vales nada, como que todo el mundo es... Eso no es lo que él está diciendo, ¿ok? Es que nos tengamos en donde somos, ni más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que somos, ¿ok? Y según, fíjense que pone, la medida la pone según lo que Dios ha dado, ¿ok? Así que esa medida no la determinamos, no la determino yo misma, ni la determina otro por mí, sino es según lo que Dios me ha dado, ¿ok? Y nos recuerda en el versículo 4 la analogía del cuerpo, ¿verdad? Como nosotros, como hijos de Dios, somos un cuerpo. La cabeza es Jesucristo, es la cabeza, el centro de comando, el que manda, el soberano, el rey, el dueño. Y nosotros somos los distintos miembros o partes de ese cuerpo y cómo debemos funcionar como parte de ese cuerpo, ¿verdad? Y nos recuerda la cuestión de la unidad. Somos muchos, pero somos un cuerpo. Vuelve a traer la unidad y que somos miembros uno de los otros. Así que yo tengo que ver, si yo soy el dedito chiquito del pie, pues yo tengo que considerar que está el dedo índice de la mano, somos iguales. Y la nariz también es bien importante. Y el hombro, bien importante. ¿Verdad, Isa, que los hombros son importantes en el cuerpo? Dito, que haya estado malado un hombro. Así que el hombro también es importante y yo como dedito del pie, aunque soy chiquitito y estoy por allá abajo, también tengo mi función y mi lugar en el cuerpo. No mejor que la nariz, pero tampoco quiere decir que la nariz es mejor que yo, ¿verdad? Todos tenemos nuestra función, aunque ya discutimos cuando hablamos de eso anteriormente, ¿verdad? Que sí hay unas funciones que sí la Biblia destaca, ¿verdad? Y que resalta y la importancia y la seriedad que tienen las mismas. Y también como la semana pasada hablábamos del Dali, después ahí discutimos lo de el 14, el capítulo 14 de Primera de Corintios, cómo es importante los distintos dones, el don de profecía, pero refiriéndonos al don de profecía como de la predicación de la palabra de Dios, el hablar de la verdad de Dios. Ok, así que nos recuerda la analogía del cuerpo, de que nos veamos como un cuerpo, y entonces llegamos al versículo 6, ¿verdad? De que todos tenemos diferentes dones, igual que tenemos como las distintas partes del cuerpo tienen distintas funciones en ese cuerpo. Nosotros en la iglesia todos tenemos distintos dones según la gracia que nos es dada. Recuerden que gracia es lo mismo que la palabra don, es la definición de don, gracia porque es gratis, porque Dios lo da y de eso vamos a ver un poquito al final cuando discutamos la última sección de aplicación. Recuerde que don es un regalo, es gracia porque es gratis, viene de la palabra carisma, ¿verdad? Que en griego significa eso, gratis, un regalo inmerecido. No me lo gané ni lo pedí, me lo regalaron. Y entonces habla, y esa es la pregunta, los principios expresados en Romanos 12 del 6 al 8, ¿cómo es que se deben usar? Y lo que utiliza es instrucciones, estamos ahora en la diapositiva, las instrucciones generales y específicas, y nos da esa sección del 6 al 8, nos da 7 ejemplos de dones y cómo usarlos. Así que vamos a ver, ya habíamos discutido el primero, que es el de profecía, que se está en el versículo 6. El de profecía, que dijimos que la Biblia sí lo señala como de los mejores dones. El de profecía, hablando de la predicación del Evangelio, porque para eso es lo que estamos aquí, ¿verdad? Para predicar el Evangelio, la palabra, y el que tiene ese don
lo debe usar conforme a la medida de la fe, que es la misma frase que utiliza el versículo 3. Sino que pensemos de sí, de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿ok? Así que es de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque las experiencias, por ejemplo, que ha tenido la pastora son diferentes a las experiencias que he tenido yo, a las experiencias que ha tenido Dalila. Así que de acuerdo a lo que Dios nos ha dado de dones y capacidades y experiencias, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, pues vamos a trabajar con lo que Dios nos ha dado. Yo no puedo trabajar con lo que Dios le ha dado a Janie, ¿ok? Yo tengo que trabajar con lo que Dios me ha dado a mí, ¿ok? Así que es importante que veamos eso porque el apunte, el spotlight, la importancia se señala a lo que Dios ha dado. Y eso es bien importante que lo veamos porque no se trata de que esta persona, Dios mío, que muchos dones tiene, es una persona que tiene tantos dones, porque eso es bien peligroso. Es como cuando la Biblia habla del amor al dinero, ¿verdad? Y de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico se entre al reino de los cielos. No es porque los ricos no van a entrar, no es porque no pueden entrar, es porque es peligroso tener mucho dinero por lo que eso puede hacer en nosotros como humanos, ¿verdad? Que entonces el amor a ese dinero es lo que entonces nos puede impedir, ¿verdad? Pues lo mismo con lo de los dones. Tenemos que tener, por eso es que es importante esta base que Pablo les dice, tengan cuidado cómo ven esto, porque no se trata de que yo tengo muchos dones y mis dones son los mejores y que bien los uso y la iglesia sin mí no podría funcionar. ¿Qué sería la iglesia si yo no estuviera aquí? Ok, así que es importante que veamos que esto es de acuerdo a lo que Dios da, Dios es quien lo da y para qué lo da, ¿verdad? Y cuál debe ser entonces mi actitud, como decía Ruth en su predicación el domingo de nosotros como vasijas de barro, ¿verdad? Que esto, lo que Dios nos ha dado, lo ha puesto en vasijas de barro para que el poder de la excelencia sea de Él, ¿verdad? Y no de la vasija, sino que se vea que es Dios quien hace esto. Ok, así que díganme cuál es el próximo don y cómo debe ser usado. Y es un poco, ¿verdad? Que se explica por sí mismo, ¿verdad? Redundante. Así que, ¿cuál es el próximo don y cómo debe ser usado? Servir. Muy bien, el de ¿No? Para servicio, servir. pues en servir, ¿verdad? Así que si tiene el don de servicio, pues póngase a servir, hermana. Ok, y el próximo, El que enseña, el que no en la sirve, enseñanza. oía por ahí a doña Gloria, creo que era esa, pero se oyó como lejos. Espérate. Usted fue que habló, doña Gloria, que dijo el que no sirve, no sirve. Cuca. Yo dije, ¿cómo salí por ahí? Ah, Cuca, pues te oímos, mamá. Dale, repítelo ahora a viva voz. Es que papi decía que el que no sirve, no sirve. Muy bien, así mismo es, así mismo es. Así que si usted tiene el don de servir, mire, hermano, hermana, sirva, ¿ok? Úselo en servir. El próximo, ¿cuál es el próximo don y qué debe hacer con él? El que enseña en la enseñanza. Muy bien, el que enseña, pues úselo en la enseñanza. Fíjense que son cosas que uno dice, pero hello Pablo, no teníamos que, ¿verdad? ¿Verdad? Como que está self-explanatory. Pero es como cuando uno quiere enfatizar una cosa de que, mira, si tú tienes ese don, pues úsalo. Él lo que está diciendo es, si tú tienes ese don, úsalo, ponlo en función, ¿ok? No es que te tienes que entonces a poner, a ver, ¿qué otra cosa puede hacer? Ah, no, yo creo que no es este. Mira, el que tienes, hazlo. Es como cuando hablamos de, usted sabe que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos a veces o parecemos a veces tener como una obsesión con saber la voluntad de Dios, con conocer la voluntad de Dios y qué va a pasar y a dónde voy y qué es lo próximo y cómo va a resultar esto y qué es lo de verdad lo que hay aquí, qué hay al final del camino, cuál es el final del trayecto. Y cuando realmente lo que deberíamos estar pendientes es que, mira, haz lo que tú tengas, lo que Dios te ha dicho hasta ahora, sigue haciéndolo. Lo que ya Dios hay suficiente palabra e instrucciones aquí, suficiente. Aquí hay 66 libros, ¿verdad? Que nos tenemos que ocupar en hacer y obedecer lo que está ahí. Tenemos suficiente en nuestras manos. Si Dios quiere que nosotros hagamos algo más, nosotros estamos atentos a esa voz
mientras estemos en esa relación con el Señor, como aprendimos en mi experiencia con Dios, ¿verdad? Que lo importante es esa relación con Dios. Si yo me mantengo en contacto, en sintonía con Dios, con su Espíritu Santo, buscando su dirección, llevándome a sus pies, rindiendo mi voluntad, empeñando mi voluntad, como el Padre nuestro dice, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si yo me mantengo en esa relación y el Señor quiere que yo haga algo, Él me lo va a dejar saber. Yo voy a saber qué es lo próximo que tengo que hacer. Mientras tanto, voy a seguir haciendo lo que yo sé hasta ahora que Dios quiere que yo haga. Y yo sigo haciendo esto hasta que me entere de lo próximo. Él me va a decir qué es lo próximo que yo tengo que hacer. Claro, si me desconecto de la vida, si sigo por mi cuenta y sigo por ahí mi camino con mi propia agenda, Dios a lo mejor me está diciendo una cosa, pero yo no me voy a enterar. Pero mientras yo siga haciendo lo que Él me ha dicho que yo tengo que hacer hasta ahora, y todos los hijos de Dios tenemos muchas cosas que hacer, si leemos la palabra de Dios y queremos obedecer y servirle, nos vamos por ahí, Él nos va a dejar saber qué es lo próximo. Así que eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a esta gente. Mira, si Dios te ha dado el don de enseñanza, pues úsalo para enseñar. Si te ha dado el de servir, úsalo en servicio. Si te ha dado el de profecía, úsalo enseñando y predicando la palabra de Dios. El próximo. Exhorta en la exhortación. Muy bien, si tienes el don de exhortar, úsalo en la exhortación. Fíjense que ese don, gracias, Turín, ese don habla de exhortación para aliento, pero también la palabra, y eso no lo hablamos la semana pasada, pero la palabra de Dios se utiliza la palabra exhortar y el verbo, bueno, el sustantivo y el verbo exhortación, para también cuando a veces hay que dar como que un regañito. Como un regañito, también ahí es que está la palabra de el don de exhortación. Así que es que uno, o sea, y no es un regañito, sino es como que, ¿verdad? De disciplina, de acomodar las cosas, como que apretar los tornillos, eso, apretar los tornillos. Y para alentar, se utiliza de las dos maneras. Así que si usted tiene el don de exhortación, pues mire, exhorte. Próximo. Miriam, Ajá, en la NBI dice, si es el de animar a otros, que los anime. ¿Está bien? Sí, porque se usa de las dos, que eso fue lo que vimos, y ese fue el que discutimos, el sinónimo que le dimos la semana pasada cuando Ajá. lo vimos, que le habíamos puesto, y de hecho aquí estaba cuando lo discutimos, por eso hablaba de exhortación y aliento o de ánimo. Está en la diapositiva, que se habló de habilidad para consistentemente llamar a otros para atenderlos o darle seguimiento en la verdad de Dios. Ahí es que está como lo de darle también de apretar los tornillitos. Lo de cuando dice esto puede incluir su corrección. ¿Ves? Que implica las dos cosas. Puede ser para animar, pero también para corregir, y es porque en otras maneras lo vemos más, no en este pasaje en específico, pero en otros pasajes el Pablo mismo cuando habla de que se exhorten unos a otros, exhortándoos unos a otros, ahí realmente es animal, pero es también parte de corrección, a través de fortalecer a los débiles de fe y confortarlos en sus pruebas. Así que sí, implica las dos cosas. Así que sí, gracias, Janie. Estamos en la... Ok, y el próximo, ya vimos exhortación. ¿Cuál es el próximo? El próximo don y cómo debe hacerse. El que reparte con liberalidad. Muy bien, el que reparte con liberalidad o el que da con liberalidad. Mire, sea generosa, sea generoso, ¿ok? No es, usted da, pero no con macetería, ¿ok? No con macetería, sino con liberalidad, como nos gustaría que nos dieran a nosotros, ¿verdad? Como nos gustaría que nos dieran a nosotros. Próximo don. Hello. El que preside. El que preside con solicitud. Muy bien, gracias, Rosy y Ana. El que preside con solicitud o el que dirige con diligencia, ¿ok? Que lo haga, mire, solícito significa diligente o cuidadoso, ¿ok? Que lo haga bien. Si usted dirige, hágalo bien, no a la loquera, no como a mí me dé la gana, sino hacerlo bien, como Dios manda, ¿verdad? Como decían nuestros padres. Y por último, ¿cuál es el último don y cómo debe hacerse? El que hace misericordia con alegría.
Muy bien, el que muestra misericordia con alegría. Gracias, Ana. Así que si yo soy misericordiosa y doy, no es con las muelas de atrás, no es obligado, es como dice la palabra, ¿verdad? Cuando el versículo de las ofrendas, para que nadie, ay Dios mío, díganme, recuérdenme el versículo de, porque Dios ama al dador alegre. No por tristeza ni por necesidad, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el versículo famoso de las ofrendas. Así que dar, pero con alegría, con gozo, no obligado, no porque me están mirando, no porque, pues que está viendo, no le preguntó más nadie, pues ahora me puso en el spot y ahora tengo que hacerlo, ¿ok? Sino que lo haga de corazón, ¿ok? Así que esos son los 7 ejemplos específicos que dio Pablo, pero obviamente pues esto usted debe entender que lo próximo debe hacerlo todos bien, como debe hacerse, ¿verdad? Con el corazón, con la actitud correcta. Y aquí vamos más específicamente a la próxima pregunta, que es la pregunta 3B. Específicamente, ¿qué ingrediente es necesario para ejercer los dones espirituales? ¿Cuál es ese ingrediente? El amor. El amor, muy bien. Así que vamos a 1 Corintios 13, 1 al 7. Alguien que me lea los versículos del 1 al 3 y vamos a discutir la pregunta B1 y la pregunta dice, ¿cómo pueden los dones ser abusados y sin beneficio? ¿Cuáles son los peligros? En 1 Corintios 13, alguien primero que lea, del 1 al 3, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ok, gracias, Marty. Muy bien. Así que miren estos tres ejemplos de los peligros que hay y de cómo el peligro cuando no hay amor. Y quiero que me digan, estamos en la pregunta sección 3, pregunta B, número 1. ¿Cómo pueden ser los dones abusados y sin beneficio? Y ahí Pablo presenta específicamente 3 consecuencias o analogías de qué pasa si yo hago unas cosas espectaculares que para el mundo pueden ser unas cosas espectaculares, sobrenaturales, que no es normal, que no es común. Pero ¿qué pasa si no tengo amor? ¿Y cuáles son esas analogías? ¿Cuál es la primera? ¿Qué viene a ser qué? No me diga lo que puede hacer espectacular, sino Metal que resuena. muy bien, que si no tiene amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Resuena es que suena mucho, que es escandaloso, es como mi hijo tocando batería, y un revolú que suena un montón, pero sin ton ni son, ¿verdad? Y da mucho sonido, pero no dice nada, ¿verdad? Si es un escándalo, es como cuando ustedes escuchan música, mientras eso no está en armonía, si están fuera de tono, lo que se oye es un revolú, un escándalo, ¿verdad? Así que yo puedo hacer muchas cosas grandiosas, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, que no es agradable, que no es buena música, no es bonita música. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Hace muchas cosas. Perdóname, Gloria. Ajá, sí, doña Gloria. Comentar que una de las cosas importantes es el resultado que va a tener. No hay resultado es porque algo anda mal. Por eso es que esa conexión con el Señor es importante. Cuando nosotros lo hacemos, ese amor es lo que permite que el resultado sea efectivo, porque eso es lo Claro que que queremos, sí. que haya un Claro. resultado efectivo, Claro que sí. independientemente a quien sea, porque muchas veces el servicio se lo está dando a alguien que tú ni siquiera conoces, y a nosotros no nos corresponde recoger el fruto, sencillamente cumplir con lo que el Señor nos está enviando a hacer. Claro, amén. Así mismo es. Gracias, doña Gloria. Y recuerden que en última instancia, quien mide y quien juzga cómo yo hago las cosas es Dios, ¿verdad? Así que la gente puede, a lo mejor yo puedo dar la impresión que lo estoy haciendo con amor,
pero realmente quien conoce mi corazón y cómo yo lo estoy haciendo, yo puedo impresionar a medio mundo, pero si realmente no lo estoy haciendo con amor, no me cuenta, no me va a contar. Así que, y como dice doña Gloria, mientras con amor se hace, el producto, el fruto, se va a ver, se va a notar, porque nosotros los hijos de Dios podemos hablar muchísimo y decir muchas cosas, pero si no amamos, que es lo que nos llama, lo que nos dice la palabra, no vamos a tener un efecto, y eso, hemos hablado de esto anteriormente cuando pensamos en la historia de la iglesia, las atrocidades que se han hecho a nombre de la iglesia y a nombre de Dios y del Señor y de su palabra, es terrible porque no se ha hecho con el amor de frente, ¿verdad? Porque el motivo, lo que ha movido a esas personas pueden haber sido muchas cosas, hacer las cosas bien como entendían. Podemos hablar del mismo Pablo, o sea, cuando era Saulo, antes de su conversión, ¿verdad? ¿Qué lo movía a él? ¿Qué lo movía a él? No era, ¿verdad? Era una pasión por la ley y otras cosas, ¿verdad? Pero no era, ¿verdad? Lo que Dios requería de él. Y cómo después cambió una vez vino, ¿verdad? A hacer las cosas como con el amor que Dios pedía. Y fíjense que él es quien escribe estas cosas y las deja en la palabra de Dios para nosotros. Así que ya una vez leamos este capítulo, no tenemos excusa de que no sabemos, ¿verdad? Lo que Dios nos pide. Ok, entonces en segundo, las personas que hacen cosas espectaculares y cosas grandiosas, pero si no tiene amor, ¿qué es lo que dice la palabra? Nada soy. Que nada es, ¿ok? Que nada es, o sea, es cero, no cuenta, null, nada, no es nada, no vale de nada. Y tercero, también, tremendas cosas, reparte los bienes. Bueno, como usted y yo conocemos personas que son bien filántropos, ¿verdad? Y que buscan el bien de la humanidad y ayudan y utilizan su dinero y reparten. Y yo no estoy diciendo que no lo deben hacer, ni estoy criticando a nadie en específico, pero aquí está este ejemplo bien claro, de eso es lo que está hablando esto, ¿verdad? Y entrega el cuerpo para ser quemado, pero si no tiene amor, ¿qué dice la Biblia? De nada sirve. Que de nada le sirve. Primero decía que no es nada y el tercero es que de nada le sirve. Es como que no cuenta, ¿ok? Así que ahí está la importancia del amor, bien claro en los tres ejemplos. Y después del 4 al 7, aquí nos dice lo que es vital, lo que es necesario y las 15 cualidades es la pregunta que ustedes que tienen en sección 3, letra B, número 2. ¿Cuáles son esos principios de lo que es vital? Que es del 4 al 7, pero contéstemelo de su pregunta porque ahí está, es exactamente eso. ¿Cuál es la primera? Sufrido. Muy bien, que es sufrido, ¿verdad? Y también en otra versión creo que dice paciente, que es paciente. Segundo, próximo. Digno. Muy bien, benigno. Próximo. No tiene envidia. No tiene envidia. ¿Qué más? No es jactancioso. No es jactancioso. ¿Sabes lo que es jactancioso? ¿Verdad? Que no se jacta, que no se las echa. ¿Ok? No es envidioso. ¿Qué más? El amor no se envanece. No se envanece, ¿verdad? No es arrogante, no se hace vano, no se cree mejor que nadie. Próximo. No hace nada indebido. No hace nada indebido. Uy, Dios mío. Próximo. No busca lo suyo, sino que busca la búscalo. Muy bien, búscalo del otro, así que no es egoísta, no busca nada más su beneficio, no es para mí ni para los míos, ¿ok? Busca el del otro, que es lo mismo que vimos en el versículo 3, ¿verdad? Que piensa en el otro como que es mejor que yo, que voy a servirle a él más que servirle a mí. Próximo. No se irrita. No se irrita, ¿verdad? Y claro que nosotros sabemos, ¿verdad? Que todos tenemos momentos de irritarnos, pero eso no debe ser lo regular, ¿verdad? Eso no debe ser la forma común o lo que siempre pasa. Próximo. No guarda rencor. No guarda rencor. Ay, Señor, ayúdanos. Próximo. No se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia, ¿verdad? Cuando escuchamos cosas que son injustas, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué produce eso en nosotros? ¿Nos da lo mismo? Lo escuchamos tanto que ya no se nos para ni un pelo cuando lo escuchamos una vez más. Próximo. Si goza con la verdad.
se goza con la verdad, ¿verdad? No, procuramos de que la verdad reine, de que la verdad se diga, que la verdad se predique, que salga a la luz la verdad. Próximo. Estas son, Todo dígame lo estos sufre. 4. Todo Todo lo lo sufre. sufre. Ujú. ¿Qué Todo más? lo cree. Ujú, Todo lo espera. ujú. Todo lo soporta. Y todo lo soporta. Ok, gracias, Turín. Qué fuerte está eso, ¿verdad? Esas últimas 4 es como que, ¿verdad? Como si las otras anteriores no fueran suficientes. El amor es sufrido, es benigno. Recuerden que esta porción habla del amor ágape, ¿verdad? Este es el amor que Dios tiene para con nosotros. Este es el amor de Dios. Esto es por definición. Recuerden que la Biblia dice que Dios es amor. Esa es la definición de Dios, es amor, que es lo mismo que leía hoy, ahorita, Dalila en su devocional. Dios es amor y eso es lo que lo mueve, ¿verdad? A hacer todo. Y la Biblia decimos que es una historia de amor de Dios para con la humanidad y para con nosotros, sus hijos. Y esta es la definición de lo que es Dios. Y por eso, cuando usted y yo lo leemos, nos es como que, espérate, pero es que eso no es normal, pero es que eso, yo no puedo, yo me cuelgo. Se supone que usted y yo, cuando leamos esto, nos colguemos desde el primero. O sea, leemos del 1 al 15 y usted y yo tenemos que aceptar que no llegamos, no llegamos, o sea, no podemos estar 5 minutos cumpliendo esto. Es como cuando usted y yo pensamos en el viejo pacto, el antiguo pacto versus el nuevo pacto. Y el antiguo pacto, pensando en la ley, ¿verdad? Cuando Moisés, cuando Dios dio su ley a su pueblo en Éxodo, que no es solamente, la ley, recuerden que no es solamente los 10 mandamientos, o sea, es mucho más que eso. Si usted lee antes de Éxodo 20 y después de Éxodo 20, se da cuenta que es mucho más que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son lo que se llama el decálogo, ¿verdad? Pero la ley es mucho más que eso. Pero usted y yo sabemos que si la salvación dependiera de que usted y yo cumpliéramos con la ley, pues ninguno podríamos ser salvos, porque es que ninguno lo podemos cumplir desde que nacemos. Olvídese de nosotros ahora, desde chiquito no lo podíamos cumplir, ni 5 minutos podemos cumplir con la ley. Cuando leemos este capítulo 13 de Primera de Corintios, así es como nos debemos sentir, ¿verdad? Cuando vemos esto, porque no podemos cumplir con esto, cumplimos 2 minutos y ya al tercer minuto nos rajamos. Tan pronto, olvídese de lo que nos hagan a mí, pero alguien mira mal a mi hijo o a mi hija y ya olvídese, olvídese, se rajó el amor, olvídese del amor. Es sufrido, benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita o se ofende. No toma en cuenta el mal recibido o no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es bien difícil, pero esas son las cualidades que Dios pide, que Dios tiene del amor ágape de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, lo que de usted y yo tenemos que procurar, lo que de usted y yo tenemos que, cuando nos falte el amor, tenemos que volver a esto y ver lo que Dios pide de nosotros, que usted y yo sabemos que en nuestra humanidad somos incapaces de hacerlo. Solamente podemos hacer esto por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la única manera que usted y yo podemos tener el amor que Dios pide de nosotros. Es porque Él mismo es quien nos lo da. Okay. Y ahí mismo en ese, ¿alguien iba a decir algo? Doña Gloria. Sí, una de las cosas que iba a comentar es que se nos hace fácil cuando estamos hablando en un círculo como en la iglesia, con nuestra familia, pero esto es para aplicarlo en nuestra vida diaria, porque se nos hace muy fácil cuando todo va corriendo sobre ruedas. Pero, por ejemplo, eso de que se enoja uno con facilidad. Mira, hay tantas y tantas cosas que nos sacan de paso. Y es tan importante, pues, aplicar esa palabrita que dice amor, para que nos demos cuenta que somos tan frágiles y que pecamos con tanta facilidad, precisamente por eso, porque cuando las cosas funcionan, como dice el corito, qué cosa buena cuando todas las cosas funcionan bien, pero cuando las cosas se complican, las cosas se nos hacen más difíciles. Y pues tenemos que recordarlo. Empiezo por mí, porque a veces hay tantas cosas que le sacan a uno del paso y ahí es que comete uno las barbaridades que no debe cometer y que no así mismo es. Así mismo es. Y una manera, gracias doña Gloria, y
una manera que fue bien evidente cuando Jesús habla de amar, él mismo dice, mira, si amas a tu amigo, eso no cuenta, es bien fácil amar a tus amigos. Lo que él pide es que amemos a nuestros enemigos. Esa es la petición, de eso se trata. Y eso no está en 1 Corintios 13, pero es lo mismo cuando leemos el Sermón del Monte. De ahí es que está eso. Mira, si amas a tu amigo, eso no tiene ningún mérito. Es bien fácil amar a tu amigo, al que te cae bien, al que es bien chulo, al que es buena gente. Porque no necesariamente porque sea familia, porque a lo mejor hay familiares que se llevan bien mal, pero es al que está bien chévere, al que se parece a ti, al que te cae bien. Eso es fácil amarlo. La petición es que amemos a nuestros enemigos. Esa es la petición. De eso se trata, esos capítulos de Mateo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte de Jesús, ahí es que está, y eso, y usted lo lee, y usted y yo tenemos que decirle, es que yo no puedo, es que no me da, no está en mí, eso no puede ser. Así que nada, y aquí podemos seguir hablando, inhalando temas con temas, pero esto también tenemos que pensar en el aspecto de que usted y yo vivimos en una guerra espiritual, ¿verdad? Y es una guerra de todos los días, y es una guerra una lucha entre la carne y el espíritu. Que mi espíritu sabe que yo tengo que agradar a Dios y tengo que amar a mi enemigo, que tengo que amarlo a él sobre todas las cosas y amar a mi enemigo como a mí mismo, pero eso no nos viene natural, eso no es, cada día cuando nos levantamos, sin yo encontrarme con nadie, ni hablar con nadie, ya nada más en mis pensamientos y en las cosas que estoy sintiendo, ya estoy peco delante de Dios, porque esto no es lo que nos viene natural, es solamente con la ayuda del Señor que podemos hacer estas cosas. Ok, entonces en 1 Corintios 12:25, que es la pregunta sección 3, letra C, ¿cuál debería ser nuestra actitud en el uso de los dones espirituales? ¿Qué actitud debemos tener? ¿Cómo lo expresa 1 Corintios 12:25? ¿Qué no debe haber? Desavenencia. Muy bien, no debe haber desavenencia, que es lo mismo que oposición, discordia, contrariedad, ¿verdad? Que no haya riña, que no haya pelea. Entonces, en lugar de eso, ¿qué debe haber? Esa es la preposición si no. ¿Qué debe haber en lugar de desavenencia? Unidad. Muy bien, que haya unidad, ¿verdad? Que nos preocupemos uno por el otro, que nos preocupemos uno por el otro, que no seamos egoístas, que no pensemos en nosotros primero y segundo y tercero, o en los míos, en mi manera de pensar, en mi manera de verlo, en mi experiencia. Que eso es lo que nos viene natural. Lo que pasa es que lo que debemos hacer es que ponerle un paro a eso primero que me viene, de yo brincar, no, pero poner un paro, espérate. ¿Qué es lo más importante aquí? Que se haga como a mí me gusta, como yo creo que debe ser, en lo que yo he visto, lo que yo he vivido, en mi experiencia, sino, espérate, déjame ver cómo la otra lo ve, cómo el otro lo ve, cómo el otro lo quiere. Y unas veces el otro puede ganar y otras veces me va a tocar a mí que se haga como a mí me gusta, pero vamos a darle el break al otro, que el otro también se le haga como a él le gusta, aunque a mí no me guste, aunque yo no esté de acuerdo o yo lo vea diferente. Así que es sustituir la división o desavenencia, discordia, contrariedad, y sustituirlo por la unidad, que es lo más importante, la unidad, o preocuparme unos por otros, que nos ocupemos unos de los otros. Y por último, la letra D, pregunta sección 3, letra D, en Efesios 4 del 11 al 16, ¿cómo es que crece el cuerpo? ¿Cómo es que crece? Siguiendo la verdad del amor, que es la cabeza de Cristo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Muy bien, muy bien. Pero tiene que ver con la cuestión de los dones y lo que estamos hablando. ¿Qué más? Déjenme llevar ahí. Ajá, 4 del 11 al 16. Ajá, fíjense que va en un orden, ¿verdad? ¿De qué cosa está hablando ahí? Cuando empieza en el 11, ¿cómo es que llega? ¿Cómo el fin es el crecimiento? ¿Cómo se da ese crecimiento? ¿Cómo llegamos allá? Cuando todos se ayudan entre sí. Muy bien, ¿verdad? Cuando funciona la cosa adecuadamente, cuando hay como un entrelace en que el apóstol, y aquí es que habla de las funciones, ¿verdad? Esta es la porción que habla de las funciones dentro de la iglesia, cuando están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Y fíjense que en el versículo 12, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Y aquí es que está la primera parte que habla de crecimiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí vuelve entonces la palabra de la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Casi nada, esa es la meta, casi nada. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjense que nos están describiendo el proceso de desarrollo, de crecimiento. Cuando los dones se utilizan y funcionan como deben funcionar y se unen uno con el otro y como que encajan, como que engranan, ¿verdad? Cada cual hace su parte y tiene su parte en el cuerpo y funciona como debe funcionar, vamos creciendo. Estoy en el 14, ya no somos niños que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que engañan, bla, 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 sino que, aquí vuelvo otra vez esa preposición, sino, o sea, no nos dejamos engañar. En sustitución a eso, en lugar de eso, ¿qué hacemos? Sino que seguimos la verdad, la palabra de Dios en amor. Aquí vuelve otra vez y enfatiza, volvemos a 1 Corintios 13. En amor seguimos la verdad, crecemos en Cristo. Volvemos entonces a la importancia. Aquí hay muchos puntos, ¿verdad? Como el va hilando un punto con otro, pero todo es lo que hemos hablado ya y como todo como que encaja una cosa con la otra. La cuestión del amor, en la verdad, siguiendo la verdad en amor, crecemos en Cristo, Cristo como la cabeza de ese cuerpo, Él es el que manda. No seguimos a hombres, no seguimos a pastores, a predicadores, a evangelistas, a autores de libros, a autores de estudios bíblicos. Seguimos a Cristo como la cabeza, porque de Él es que todo el cuerpo, todos los miembros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ese versículo 16 es clave porque lo resume, ¿ok? El cuerpo bien concertado, que eso es como, piensen concertado como un concierto. Un buen concierto, cada pieza, cada instrumento, las voces, todo está unido, engranado, de manera que es agradable al oído, que es armonioso, que no es una cacofonía, no es un revolú, no es una gritería, no es un ruido, ¿ok? Así que concertado el cuerpo, unido entre sí, las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿ok? Así que cada miembro, usted y yo, tenemos una responsabilidad. Hermanos y hermanas, esto no es que esto les toca a la junta de oficiales. Esto no es que le toca a los ancianos, esto no es que le toca a los diáconos, a los ujieres, a los maestros de escuela bíblica, al pastor, a los evangelistas. Esto le toca a usted y a mí. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted es miembro del cuerpo de Cristo y usted y yo tenemos una misión, una función. Asegúrese de que usted es parte de esa armonía y que yo hago mi parte, el otro hace su parte, el otro hace su parte. ¿Se acuerdan como casi al final del ministerio de Cristo que fue Pedro que le preguntó a Jesús, mira, ¿y qué de aquel? ¿Y qué de aquel? Refiriéndose a Juan. Y entonces Jesús le dijo, mira, nene, ocúpate de ti y olvídate de Juan. ¿Ok? Así que recordemos esas palabras de Jesús, que obviamente no se las dijo como yo se las acabo de decir, se las dijo mucho más bonitas, preciosas, como es Jesús perfecto. Pero el punto es que usted ocúpese de hacer su función, de usted ejercer su don, de usted hacer su parte como miembro del cuerpo de Cristo y deje que otro haga el suyo, ¿ok? Deje que el otro haga el suyo. Si todos funcionamos con esa actitud, vamos a funcionar como un cuerpo bien concertado y unido entre sí, como lo describe este versículo. Según la actividad propia de cada miembro, entonces el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose y vuelve otra vez en amor, ¿ok? Así que volvemos a enfatizar la parte del amor, lo esencial del amor. Aquí yo puse lo vital y otra palabra, un sinónimo puede ser lo esencial, ¿ok? Así que nada, ahí lo vemos, Dios mío, todo este tiempo en una sola diapositiva, pero esto nos vamos rapidito ahora con esto. Seguimos con lo del ejercicio de los dones espirituales. ¿En qué forma afecta la presencia del amor al ejercicio de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo esto se ve? Que fue algo de lo que habló doña Gloria ahorita. ¿Cómo lo vemos en el sentido práctico, verdad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve?
Pues que nosotros no vamos a buscar nuestro propio beneficio, sino que vamos a buscar el beneficio de los demás en la iglesia. No mi beneficio, sino el de los demás. ¿Cómo se ve esto? Que no vamos a causar división en el cuerpo. Vamos a trabajar para la unidad de la iglesia. Y esto a veces podemos pensar que, Dios mío, como yo no voy a causar división, muchachos, déjate de eso, yo no sé. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces con los comentarios que hacemos, las cosas que decimos, pueden ser los principios, el abono de causar división, los chismes, las críticas. Así que tenemos que tener cuidado de que no seamos parte de una división. No piensen que, Dios mío, se va a dividir la iglesia, sino que a veces los comentarios no es porque va a ser una división en sí, pero son comentarios que dividen, ¿verdad? Que dividen, que siembran cosas malas, que siembran cosas que no edifican, ¿verdad? Lo opuesto a la edificación y al amor, ¿ok? Pero que no lo pensemos como una cosa bien grande, sino que muchas veces con nuestros comentarios sí causamos división, aunque eso no termine en una división literal en la iglesia. Así que en vez de causar división, trabajamos para la unidad de la iglesia. No vamos a buscar que nos cuiden, sino que vamos a buscar nosotros cuidar a otros. Eso es como hemos escuchado a través de tantos años, de que si usted quiere tener amigos, buenos amigos, usted sea una buena amiga, ¿ok? Así que es bien fácil yo procurar y yo querer tener buenas amigas, pero me debo preguntar, ¿yo soy una buena amiga para otra? Probablemente si usted es una buena amiga, usted va a tener buenas amigas que van a ser buenas amigas para usted, ¿ok? Así que es pensar, no buscar que me cuiden, sino cómo yo puedo buscar a otros. Y otros puntos importantes, estamos ahora en la aplicación, Dios, esto es como a manera de resumen, Dios ha dotado de manera única a cada cristiano para el ministerio. Quien lo hace es Dios, ¿ok? Eso es bien claro en su palabra. Así que nosotros recibimos los dones en el momento de salvación. Esto lo que implica es que los dones son dados a los hijos de Dios, a los creyentes, a los cristianos. Esto no es para toda la humanidad, ¿ok? Nuestros dones son por lo general una mezcla de varios dones. Así que no piense que usted nada más tiene uno. A lo mejor usted tiene una mezcla de varios dones. La Biblia nos exhorta a utilizar nuestros dones en el servicio a los demás. Es para servir, para edificar al cuerpo de Cristo. Nuestros dones son inútiles si no los ejercitamos en amor. La importancia, lo esencial del amor. Si no ejercitamos nuestros dones, se obstaculiza el crecimiento de la iglesia. Y este es el punto que habíamos discutido anteriormente, lo último que discutimos antes del resumen, que por eso es que se da el crecimiento, cuando trabajamos unos con otros y eso se armoniza y eso engranamos y eso produce crecimiento en la iglesia. En segundo lugar, ¿cómo puedo entonces identificar o descubrir los dones que Dios me ha dado? Y esto es parecido a lo que habíamos hablado ahorita de ser obediente a la palabra de Dios, orar, buscar oportunidades de servicio y el consejo de otros creyentes. ¿Por qué el consejo? Porque usted puede preguntarle a alguien con quien usted tenga confianza, ¿qué tú crees que yo tengo? O cómo hacerlo. Gente muchas veces le va a decir, oye, qué buena tú eres para hacer qué sé yo qué. Y ahí eso es una idea que usted puede tener de, oye, a lo mejor yo puedo servir en esa área. Cuando gente te señalan cosas en que son muy buenas. Y por último, vamos a ver en Primera de Pedro 4, del 7 al 11, y yo entiendo que con esto terminamos. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Alguien que me lo lea, por favor. Más el ¿Lo fin, tiene? Ajá, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en la oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Ana. Así que aquí vamos a resumir
estos versículos que vimos para terminar entonces con lo de los dones espirituales. Los dones espirituales no se ganan, no se buscan o no se generan. Usted y yo no podemos empezar a producirlos. Ok, me voy a poner un chip, me voy a apuntar en la clase tal, o cuando tenga 2 meses de convertida se va a empezar a generar un don. Ok, así que yo no me lo gano. Yo no puedo usted estar buscando este don en particular. Yo no estoy diciendo aquí que usted no puede procurar pedirle a Dios, buscar cuál es mi don. Yo no estoy hablando de eso. Es que yo me ponga en la mente, yo quiero procurar el don de hablar en lengua. Yo quiero procurarlo. Yo lo quiero y yo lo quiero y yo lo quiero y yo lo quiero y yo lo quiero. ¿Ok? Y no se genera. No es una cosa que se va a empezar a producir usted como si fuera una semilla y de momento voy a tenerlo. Simplemente se reciben por la gracia de Dios. Dios es quien decide y es un regalo de Dios. Y esto estoy resumiendo los versículos, ¿ok? En todo amor. Fíjense que vuelve otra vez a enfatizar lo del amor en el versículo 8. Sobre todo, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es como un paño que cubre, ¿verdad? Y cuando alguien me ofende, cuando alguien, me ofende de la manera que sea, de distintas maneras, ¿verdad? El amor es capaz de como poner una capa por encima de esa ofensa y entonces ahora yo lo veo diferente, yo lo recibo diferente, puedo perdonar a esa persona, puedo amar a esa persona. ¿Ok? Así que ante todo el amor. Y fíjese que también especifica en el versículo 10, según el don que se ha recibido. ¿Ok? Así que volvemos a hacer el énfasis de que operamos y ponemos en función, ejercitamos los dones espirituales que Dios nos ha dado según lo que Dios me ha dado. ¿Ok? Así que yo me dejo llevar por lo que Dios ha puesto en mí, por lo que Dios me ha revelado, por la experiencia que Dios me ha dado, lo que Dios ha puesto. Así que según el don, no lo decido yo, no lo mando yo, no lo controlo yo, ni tampoco otro, ¿ok? Es según lo que Dios me ha dado. Entonces, él divide, fíjense que parecido a lo que habíamos visto en Romanos 12, en esta ocasión, y en este caso es Pedro quien lo hace, él divide los dones como que en 2 categorías. Los dones donde se hablan, los dones que se hablan, y los dones que son de servicio o de acción, ¿verdad? Los divide, como que los resume en los 2. Si usted tiene, entonces, ¿cómo se van a ejercitar? Si estamos hablando de un don que es de hablar y estamos hablando estamos en el versículo 11, pues se debe utilizar esos dones conforme a las palabras de Dios. Y pongo a Dios en letra mayúscula porque no es conforme a las palabras de nadie más, sino conforme a las palabras de Dios. Tener mucho cuidado de las palabras que vamos a utilizar, que sean palabras que sean de la palabra de Dios, no las palabras mías, no las palabras de nadie más. Y en segundo lugar, la otra categoría de dones de las cuales él habla aquí, son los dones de servicio o de acción, ¿verdad? Como el de misericordia, como el de dar, el de ayudar, que se utilicen entonces, como dice también el versículo 11, conforme al poder que Dios da, ¿ok? Así que los dones que son de hablar se utilice conforme a las palabras de Dios y el don que es de servir, que se haga conforme al poder que Dios da, que es parecido a lo que dijimos anteriormente, según el don que se ha recibido, ¿verdad? Pero que venga de Dios, que usted y yo nos aseguremos que esto sea conforme a las palabras de Dios y conforme al poder que Dios da, no de nadie ni nada más. Y por último, ¿cuál es el fin? Para que, según el versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Así que la meta o el fin debe ser glorificar a Dios, que cuando habíamos visto anteriormente también lo de los dones, que sea para edificación de la iglesia y en última instancia para glorificar a Dios. Ok, amadas, con esto terminamos la sección, amados y amadas, terminamos la sección la lección número 10 de fundamentos de la fe. Stop sharing. Ok, con esto terminamos la lección número 10 y el Señor lo permite, si el Señor lo permite, pues la semana próxima vamos entonces a comenzar con la lección número 11, la lección número 11 que se llama el evangelismo y el creyente, el evangelismo y el creyente. Las personas, los que están aquí en Zoom y los que nos están escuchando por YouTube, ahí está la predicación con referencia
a esta lección número 11. Está disponible gratis en un website. Por favor, nada, se comunican conmigo para yo explicarles si les interesa escucharla. La pueden escuchar en inglés o en español y también la pueden leer en inglés o en español, y esto está de manera gratuita en el website de este estudio bíblico. Así que si el Señor les permite, las que están aquí por Zoom, por favor escriban sus peticiones. Si usted nos está viendo por YouTube, también puede mandarnos sus peticiones, ya sea al email que les dije anteriormente o a mí, a mi persona. Pueden escribirme por texto o por email, me mandan las peticiones, o a nuestra hermana Naila, a nuestra hermana Glorini. Para nosotros estar oyendo este ministerio, nos comprometemos semana tras semana en estar orando por sus peticiones y presentarlos delante del Señor. No importa si usted piensa que es una cosa boba, zángana, tonta, siempre digo lo mismo, siempre llevamos años orando por lo mismo. Mire, hermana, no se rinda, que Dios es fiel y contesta las peticiones de sus hijos. Y hay gente que ha tenido testimonio que llevan orando por qué sé cuántos años y el Señor contesta y es fiel. Así que usted no se rinda, y nos ponemos a su disposición a acompañarle a estar orando por la petición que usted tenga. Así que nada, nos despedimos por ahora, y si el Señor lo permite, pues nos vemos el martes que viene para empezar la lección número 11. Recuerden que está también el manual, su asignación, y también nos vamos a tener que aprender esta semana Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 es el versículo que nos vamos a tener que aprender para la lección número 11, así que también dedíquele tiempo a eso en la semana. Por ahora, pues que el Señor les bendiga.